¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves, como ustedes saben, analizamos algunos de los temas importantes de los que van apareciendo para poder ir desglosando, ¿no? Importante en estos tiempos sigue siendo el tema coronavirus y sobre todo las consecuencias que va teniendo, pero importante también tiene que ver, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con la economía argentina, con lo que está ocurriendo en un año que, como decíamos ya la semana pasada, está en clave electoral y todo empezó ya a tergiversarse en esa nube que envuelve la previa en lo que no se sabe si es ya parte de la campaña o pre-campaña política o tiene que ver con una realidad. Pero claro, es que ya vamos haciendo distintas capas, casi geológicas, que vamos armando a partir de lo que tiene que ver. Primero, con qué quedó subyacente históricamente en la Argentina, que veníamos atrayéndolo y trayéndolo desde hace muchísimos años, y pasan los gobiernos, y uno es mejor que el otro, y el otro es un desastre, y la salida es por acá, pero las cuestiones siguen estando, ¿no? Temas de la pobreza estructural de una Argentina que hace muchísimas décadas no le encuentra la salida a muchos temas que son fundamentales para cualquier tipo de sociedad. La educación, por ejemplo, la salud, lo estamos viendo y bastante fuerte en estos tiempos. El tema de lo que tiene que ver de un conjunto que vive en sí mismo, y ahí empiezan las cuestiones idiosincráticas y qué es el ser argentino. Bueno, no vayamos tan allá, ¿no? Por lo menos las decisiones que tienen que ver con la política y con lo que puedan hacer los gobiernos y cuestiones que no se toman, la eterna deuda, el eterno déficit fiscal, la espada de Damocles de la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos las tarifas como se está aumentando la nafta? ¿O aumentamos las tarifas, le damos la posibilidad que se aumenten las tarifas porque es necesario aumentar las tarifas, o seguimos subsidiando? Sí, pero no tenemos plata para subsidiar. Es el mismo error que se cometió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De seguir, bueno, tenemos algún margen, subsidiemos. Claro, y subsidiar implica más impuestos, y los impuestos no se pagan, entonces entramos en una vuelta de un déficit gigante y una espada de Damocles que tiene muchísimas otras consecuencias, ¿no? Como por ejemplo la deuda que tomó Mauricio Macri y muchas otras cosas más que no vamos a desglosar y tampoco es mi tema, en todo caso lo hablaremos después con el licenciado Ortega con respecto a estas cuestiones, pero los temas siguen sin solucionarse. Entonces toda esa capa que ya tenemos, que es anterior a cualquier otra, estaba ya presente antes, ¿no? Inflación, desocupación, los problemas de siempre, están siempre, ¿no? Más los problemas habituales, por ejemplo, en una ciudad como Mar del Plata, donde sabemos que todos los años tenemos problemas con el transporte urbano de pasajeros, o sea, con los colectivos, problemas con los guardavidas, problemas con la basura, problemas, ¿no? No es más o menos lo mismo de siempre, digo, el tema de las agendas, hasta a veces es sencillo hacerlo, porque uno ya tiene formado una idea, ya sabe cómo viene el programa, el problema, entonces uno puede directamente agarrar y plantearlo definitivamente por esos lados, ¿no? Pero encuentran esos problemas seguro todos los años habitualmente. A esto súmenle coronavirus, ¿no? Y en ese marco ya se hizo otra gruesa capa de niebla sobre toda esta inmensidad de problemas, sobre toda esta marea brava que tenemos ya en esta zona del mundo, y que aparecen los problemas un poco más reforzados en algunos aspectos. Decíamos, el tema salud, claro, tenemos un problema mundial, una pandemia mundial con respecto a la salud. El problema de salud y el sistema sanitario empieza a verse complicado per se por la pandemia, más lo que veníamos arrastrando. Sumémosle a eso toda la cuestión relacionada con el parate que dio la cuarentena, una cuarentena que generó más desocupación y una temporada de verano que fue mala. Como siempre decimos, podemos hablar de cuestiones relacionadas con es lo mejor que pudimos tener, podemos seguir los discursos oficiales diciendo, bueno, dentro de toda la temporada se movió, vinieron 32.552 personas y 3 mujeres embarazadas a Mar del Plata durante este fin de semana. Sí, la temporada fue mala. ¿Está bien? Fue mala. ¿Qué implica que una temporada de Mar del Plata haya sido mala? Que va a ser un invierno durísimo. ¿Van haciendo la suma? Ya es multiplicación hasta ahora, ¿no? Ya es exponencial la problemática que tenemos de cara a lo que será un 2021 muy complejo en muchos aspectos, porque de pasar la pandemia, nada todavía, con calma digo en esto, porque pareciera que llegaron las vacunas, y a todo esto, bueno, ya estamos todos bien. No estamos bien ni cerca de estar bien, porque faltan muchísimos más vacunados, más todo el escándalo que se usó políticamente, volviendo a la clave electoral, con respecto del famoso vacunatorio VIP. Y uno escucha al ministro de Salud de la provincia o el jefe de gabinete, no me acuerdo cuál de los dos había dicho, no hubo vacunatorios VIP en Mar del Plata. No, claro. La literalidad para esgrimir ese discurso no es que hubo un lugar VIP, no es que hicieron en algún boliche de la Avenida Constitución un lugar con espejos y música de fondo para vacunar gente, no. Lo que se habla con vacunatorio VIP quiere decir que hubo gente que se vacunó antes de tiempo. Me dicen algunos, pero los que aparecieron, y uno lo ve al Apache Villalba en Clarín, ¿no? Dice, pero ¿qué pasó? Es un personal de salud. Claro, muchos de los que aparecen en esa lista son personal de salud del famoso vacunatorio VIP. A lo que vamos es que por ahí los tiempos en los cuales se tuvieron que haber vacunado no eran los indicados.
Digo, no sé el caso de Apache Villalba ni ningún otro de los que aparecen en la lista, pero uno ve que hay personas de 18, 19 años que se van a vacunar antes que un médico que está en el frente de batalla o que una persona de 70, 80 años. Y ahí saltan y dicen, no, lo que pasa es que los de 70, 80 no se podían vacunar antes. Ok, bueno, vayamos por lo menos por el personal de salud, porque es cierto que dentro del Hospital Internacional, y esto lo dijimos acá ya hace un par de semanas, estuvo al borde de un colapso y de un paro, porque las vacunas se daban, el sistema, bueno, estaba todo por sistema, sí, pero el sistema evidentemente o tenía una falla de sistema, o alguien pudo, digamos, qué sé yo, cambiar los turnos, no sé, o algo de eso hubo. Si no se entiende el orden de prioridades, no, el sistema era un desastre. Bueno, quedémonos con que el sistema era un desastre, no hubo vacunatorio VIP, la cuestión es que se vacunaron antes. Y la cuestión es que en todo esto estamos hablando de algunas vacunas. El tema es más digamos, conceptual que la vacuna en sí o la cantidad de vacunas. No importa si vacunaron 10, 20 personas, porque no cambia el parámetro de tener que vacunar a 40 millones de argentinos. Cambia el parámetro en cuanto a las cuestiones de qué se dio prioridad, ¿no? Y este es el punto por ahí a analizar en cuanto a estas cuestiones. Pero digo, también todo esto empieza a aparecer en clave electoral de una campaña que ya empiezan a ver cómo todos estos problemas que hicimos en sumatoria, y algunos más que me estoy olvidando y algunos más que vendrán, se trabajan, se tapan o se ponen una capa más a todo esto, teniendo en cuenta que hay que ganar las elecciones. Si les parece, vamos a conocer nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Bueno, la entrevista del día de hoy tiene que ver un poco con todo esto que venimos hablando, principalmente con el personal de salud, con los profesionales de la salud, con los que están trabajando en los hospitales, con el personal auxiliar, con todas las personas que hacen de cierta manera un trabajo totalmente necesario en tiempos de pandemia y que lo han sufrido bastante, sobre todo el primer tiempo. Tema materiales, me acuerdo que la última vez que dialogábamos con nuestro entrevistado del día de hoy, nos planteaban de ver cómo van llegando los materiales, las cuestiones de cómo se implementaba el hospital modular y cómo van trabajando distintos tipos de empleados, trabajadores de los distintos centros de salud. Tengo el gusto de saludar al titular, al secretario general, ¿no?, de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, a Ezequiel Navarro. Ezequiel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches para vos. Bueno, Ezequiel, en principio la primera pregunta, que nos cuentes un poco cuál es el estado actual, digo, de lo que han ido viviendo. En algún momento lo hemos dialogado y se planteaban todas las incertidumbres que tenemos todavía aún, pero digo, ¿cómo están viviendo este momento los trabajadores del Estado, principalmente los que están referenciados con la salud? Bueno, la pandemia no terminó, como bien lo mencionabas vos en la introducción, siendo optimistas, y si se acelera el ritmo de la vacunación, la campaña de vacunación va a tardar entre 6 y 8 meses, con lo cual vamos a pasar un invierno atravesando la pandemia. El dato que no es menor es que en función de la llegada de esta vacuna y de que el personal de salud se sigue vacunando, este invierno la pandemia se va a encarar de otra manera, no solamente por tener más conocimiento, más información, ya disponer del hospital modular, sino también porque el problema que tuvimos en la etapa anterior era la cantidad de contagiados y aislados que teníamos permanentemente. Llegamos a tener entre 50 y 100 aislados por hospital en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, para este año no prevemos tener ese escenario en función de la vacunación. Después vamos a seguir atravesando situaciones complejas porque próximamente se acerca el invierno, y con el invierno empiezan las enfermedades estacionales. Esto es algo que pasa habitualmente, y a eso le tenemos que sumar el coronavirus, que todavía está entre nosotros, que no se ha terminado. Y bueno, también nosotros el año pasado, cuando hablábamos, estábamos en una situación diferente y hacíamos una fuerte crítica hacia la política sanitaria que había implementado la municipalidad, ¿no? Y esto fue muy claro.
Hubo una obra importante por parte de la provincia de Buenos Aires, que fue el Hospital Modular. Hace algunas semanas se inauguró una unidad de refuerzo sanitario que hoy está funcionando como vacunatorio. El Hospital Bernardo Hussein dispuso un piso exclusivo para internación de COVID. El INAREPS, el Instituto Nacional de Epidemiología de Rehabilitación Psicofísica del Sur, dispuso un piso de internación para COVID, y la municipalidad no ha puesto ni una cama, y también el año pasado ha bajado las horas de atención primaria de la salud. Y esto nosotros lo denunciábamos, eso también salió en los medios nacionales como Clarín y como Página 12, donde decíamos: suben los casos de coronavirus, los hospitales públicos son los que terminan dando la respuesta a la atención primaria de la salud, y la respuesta del municipio fue bajar las horas de atención en las salas de toda la ciudad de Mar del Plata, con lo cual terminaba siendo más compleja la situación. Bueno, creemos que el área de salud de la municipalidad a cargo de Viviana Bernabé verdaderamente ha sido una gestión muy pobre, como lo fue su gestión en el materno infantil también. Sí, pregunto, digo, en el marco de todo esto, porque uno escucha lo que se dice desde el municipio, incluso la palabra del propio intendente. Bueno, muchas veces no se dice demasiado, no hay fondo en la cuestión, sino algunas frases que suenan bastante bien y algunos títulos que se dejan por ahí como un contexto. Digo, pero uno escucha lo que dice del municipio y hablamos de una gestión en salud, además con una vehemencia que se nota sobre todo de Bernabé a la hora de declarar con respecto al tema, que llama la atención lo que me estás diciendo, Ezequiel. No, a nosotros no nos llama la atención, inclusive cuando nos sorprendió mucho el nombramiento de Viviana Bernabé como secretaria de Salud. Mientras fue directora del materno infantil, nosotros hicimos varias denuncias. Dada la falta de respuesta, no pidió personal, no le nombraron personal en áreas críticas como limpieza y como enfermería, siendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires del mismo color político. Inició una obra de los consultorios externos sin fondos, o sea, sabiendo que esa obra no se iba a terminar. Lamentablemente todavía no se han conseguido los fondos para terminar esa obra. Ni sábanas dejó Viviana Bernabé en el materno infantil. Por eso, cuando la nombraron, nosotros sacamos un comunicado de prensa planteando la preocupación, ¿no? Una persona que había llevado una gestión sin pena ni gloria, desastrosa en el materno infantil, iba a ser nombrada secretaria de Salud de este municipio, que es un municipio tan importante y tan grande. Seguramente, digo. El municipio, con respecto a esto, entonces lo que hace es quitarle, digamos, refuerzo a lo que se puede hacer. Digamos, se achican los horarios de atención primaria, quienes tengan que ir a una salita de salud terminan yendo al hospital, digamos. Esto es un poco lo que se está planteando. Claramente, el déficit en la atención primaria de la salud en la ciudad verdaderamente es un problema histórico, y siempre terminan dando respuesta a la atención primaria de la salud los dos hospitales públicos, tanto el materno infantil como el hospital Oscar Allende. Por eso, nosotros esta denuncia la han levantado medios nacionales, porque el planteo era claro. Inclusive, después de esa denuncia, en algunas salas se agregaron algunas horas de atención. Bueno, tenemos que tratar que el vecino de la zona sur no tenga que ir al hospital Oscar Allende, que es un hospital de alta complejidad, para terminar resolviendo una cuestión de atención primaria. Bueno, eso hasta el día de hoy no lo han podido solucionar. Ezequiel, quiero preguntar por el personal en sí mismo, cómo han atravesado la pandemia, en qué situación están ellos. Hubo situaciones muy estresantes, por supuesto, que se han vivido, situaciones muy extremas también, el riesgo, la familia, el contagio, el estar aislados, el no poder volver a abrazar a un familiar porque sos personal de salud o porque estás trabajando dentro de un hospital. Digo, ¿cómo están ellos? ¿Cuál es la situación que están viviendo? Bueno, la situación el año pasado fue muy compleja. Recién en el mes de finales de noviembre se pudieron tomar licencia. Esto salió a nivel provincial, una licencia extraordinaria de 12 días a todos los trabajadores y trabajadoras que estuvieron atravesando esta pandemia. O sea, quiere decir que los trabajadores tuvieron un año donde no se pudieron tomar licencia. En el mejor de los casos, los que no se pudieron tomar licencia fueron los que no se habían contagiado, porque hubo un alto porcentaje de contagio en los hospitales, pero más importante y más grande fue el nivel de aislados que teníamos permanentemente, esto que yo mencionaba al principio. Insistiendo en esto, le pusieron el cuerpo,
pusieron lo mejor que tenían, en principio con la poca información y con todas las dudas. Pero bueno, a partir de empezar a tener algunas certezas, el trabajo se ordenó. Tuvimos se formaron un comité de crisis en los 2 hospitales que funcionaron semanalmente con la dirección, todos los jefes de servicios y los representantes de los trabajadores de los hospitales, del cual obviamente fuimos parte, y en función de eso, bueno, pudimos ir analizando y resolviendo algunas situaciones que verdaderamente fueron complejas. Seguro. Ayer estuvieron en Jusey. ¿Qué pasó allí, Ezequiel? Contanos. Bueno, en realidad la historia del hoy Hospital Jusey viene del 2015, donde quiebra una empresa y el gobierno hace una expropiación de las instalaciones. Bueno, para hacer un resumen, tuvimos muchas idas y vueltas con respecto a esa situación. El año pasado se transformó en un efector de salud propio de PAMI, pero tiene 3 modos de contratación diferentes dentro del mismo establecimiento y los 3 están precarizados. Los trabajadores más antiguos son los que quedaron de la expropiación. Después quedó un grupo de jefes de servicio y coordinadores por fuera de ese convenio, y los últimos que ingresaron el año pasado en medio de la pandemia, mayoritariamente trabajadores de enfermería y de limpieza, ingresaron con un bono tributo. Nosotros le pedimos a las autoridades locales, a través de, obviamente, una nota firmada y avalada por la mayoría de los trabajadores, un cambio de convenio urgente para regularizar esta situación. Si bien el director de PAMI a nivel local estuvo de acuerdo y acompañó ese pedido, al día de hoy no hemos tenido una respuesta. Por eso nos parecía importante empezar a visibilizar esta situación, porque es un efector propio de PAMI, y PAMI tiene en la ciudad de Rosario el Policlínico y en la ciudad de Buenos Aires el Milstein, que dependen directamente de PAMI, que atiende afiliados de PAMI y que tienen convenios propios. Lo que nosotros le hemos planteado al PAMI es que apliquen, si no quieren hacer un convenio nuevo, que nos parece hasta cierta lógica, que apliquen alguno de los 2 convenios que tienen en estos centros de salud, y que finalmente se regularice la situación de todos estos trabajadores y trabajadoras, que son alrededor de 500. Perfecto. Bueno, yo fui a 3 inauguraciones del Jusey, que fue Vaperón, que fue 3 inauguraciones distintas, y todavía no terminamos de acomodarnos después de tanto tiempo. Estamos hablando de casi 6 años y pico que viene este conflicto, quizás un poco más porque antes de la quiebra ya había un conflicto previo también, ¿no? Y sin embargo no hay solución. PAMI, 3 referentes distintos de PAMI entrevistado dando la buena noticia, incluso a nivel nacional. Tampoco ninguna solución en una población que tiene casi o alrededor del 20% de la población con relación a esto. O sea que PAMI aquí en Mar del Plata tiene 175.000 personas más o menos que tienen la cobertura justamente de esa institución aquí, solamente en Mar del Plata, ¿no? Y bueno, aquí estamos con las soluciones. Quiero preguntar por esto también porque digo, no puedo evitar el tema, Ezequiel, dentro del marco de todo esto. Fue noticia nacional primero justamente en Buenos Aires, pero después que llevó a la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, pero también aquí en Mar del Plata, y uno de los que aparece como de los principales implicados, de hecho fue la foto de Clarín, es Apache Villalba, que es hombre de sus filas, Ezequiel, con respecto a esto. ¿Hubo vacunación VIP en Mar del Plata? Digo, en el marco de lo que tiene que ver con el concepto, ¿no? ¿Hubo cambio, hubo manejos para vacunarse antes? No. Lo que hubo acá claramente es Bueno, vos también mencionabas algo al principio, es un año electoral, y en principio lo que hubo es una operación por parte de gente que hace, o que dice que hace periodismo, donde vinculan algunos nombres como vacunados VIP. Lo primero que yo tengo que decir es que Facundo Villalba es trabajador del hospital regional, al igual que yo. Nosotros somos referentes sindicales, pero venimos de un sector de trabajo, no pasamos por la puerta del sindicato y pedimos trabajo. Con lo cual nunca dejamos de ser trabajadores del sector por el cual fuimos elegidos en representación de los trabajadores. También se menciona a un referente de ATE en el materno infantil, que no es un referente de ATE, que es Luis Balcedo, que es un afiliado nuestro que hace más de 25 años que trabaja en el hospital materno infantil. Lo que a mí me sorprende es que Viviana Bernabé, la secretaria de Salud, en una nota en un medio nacional muy importante, dice que desconoce dónde es el lugar y si Facundo Villalba es trabajador de salud.
Yo creo que en política no vale todo, no todo es igual, y Bernabé mintió. Porque nos hemos reunido, cuando ella fue directora del materno infantil, nos hemos reunido no solamente conmigo, sino que se ha reunido con Facundo también. Facundo Villalba ha coordinado uno de los operativos más importantes del plan Detectar en la ciudad de Mar del Plata y ha articulado directamente con Viviana Bernabé. Facundo Villalba también ha estado parte de a cargo de 2 de los centros de vacunación que tienen como referencia y referentes a los centros barriales de emergencia. Con lo cual, Viviana Bernabé mintió. Y me parece que eso está mal, porque yo también la conozco hace más de 20 años a Viviana Bernabé, y si yo digo, como ya lo dije, hizo una gestión desastrosa es una cosa, pero si yo digo que Viviana Bernabé no iba nunca a trabajar, yo estaría mintiendo. Ahora, lo podría decir y quedaría en el aire como que la hoy titular del área de salud era una vaga. Bueno, yo no voy a hacer eso, porque está mal. Y lo que hizo Viviana Bernabé está mal. Decir que no sabía, que no sabe, que Facundo Villalba trabaja y es empleado del hospital regional es una mentira. Por eso me parece que no todo es lo mismo. Estamos en un año electoral y entiendo que en función de lo que ya describí previamente, de lo que es la gestión de Viviana Bernabé, y entendemos que sigue siendo secretaria de Salud porque la pandemia no terminó, porque con la gestión que está llevando adelante verdaderamente tendría que estar, yo creo que en su casa. Pregunto en todo esto, porque Bernabé también aparece dentro de la lista de las vacunadas. Digo, ¿hay justificación para ciertas vacunaciones? Porque vos me decías recién, Ezequiel, que bueno, ustedes son trabajadores de la salud, más allá de que estén en el sindicato, continuamente están yendo al hospital y trabajando en sus puestos de trabajo. Bernabé de pronto es la secretaria de salud también, pero tampoco es que está en frente de batalla y tampoco ella es profesional de la salud, digamos, en ese marco. ¿Está bien en ese aspecto? Yo creo que está bien, yo creo que está bien. Es más, yo creo que el intendente Montenegro no se haya vacunado, entiendo que es una decisión política, pero creo que está mal. Montenegro es el intendente de la ciudad y lo tenemos que cuidar, tendría que estar vacunado. Yo no quiero que Montenegro se agarre coronavirus y esté, en el mejor de los casos, 14 días aislado en su casa. Fernando Mogni es el director del PAMI. ¿Cómo no va a estar vacunado? Santiago González es el director de IOMA. ¿Cómo no va a estar vacunado? Gastón Vargas, que es el director de Zona Sanitaria Octava, y en ningún lugar salió que era el director de Zona Sanitaria Octava, ¿cómo no va a estar vacunado? Entonces digo, quien mandó esa información no, porque eso no es información. Quien hizo esta operación lo hizo con mala intención. Entonces, el daño ya está hecho, porque una vez que uno tiene que salir a dar explicaciones acerca de estas cosas, me parece que el daño está hecho. Sí, también convengamos, Ezequiel, convengamos dos cuestiones, no quiero discutirlo tampoco, ¿no? Pero convengamos dos cuestiones. Había en ese marco 2 personas de 18 y 19 años y un fiscal, ¿no?, que estaba siendo vacunado, y también es cierto que no existía un protocolo para vacunar, por ejemplo, al intendente. Yo estoy de acuerdo con esto, el intendente tiene que estar vacunado, la Secretaría de Salud tiene que estar vacunada, los referentes de los lugares, ¿por qué? Pues son personas que tienen que dar una función que no pueden faltar, digamos, de este marco, son esenciales en ese punto y sobre todo son figuras que su ausencia podría complicar mucho más las cosas. Ahora, después hay personas que no, digamos, ahí hubo una falla del sistema o algo, ¿cómo lo interpretan ustedes? Bueno, ya hay una investigación en curso. A ver, soy sincero y tengo que decir que me llama la atención que el fiscal esté vacunado. Sí, me parece, como mínimo, a mí me llama la atención. Obviamente que a quienes yo mencioné, conozco quiénes son y conozco las funciones que cumplen. Por eso lo decía y lo planteaba en estos términos. Ya hay una investigación, ya se pidió a los 2 hospitales el listado de quienes fueron vacunados, así que entiendo que de acá en más quedará en manos de la justicia resolverá a quienes estuvieron vacunados bien y quién no, si esto verdaderamente fue así. Pero yo creo que acá hay mala intención, fundamentalmente por la secretaria de Salud, Viviana Bernabé, quien, insisto, me parece bien que ella y todo su equipo estén vacunados. Bueno, ojalá que todo esto se vaya acomodando, se vaya organizando y que pronto sea una anécdota y que no se use más políticamente. Algunas cosas son tan sensibles como bien decías, ¿no? Porque digo, acá le estamos errando al arco, Ezequiel, si seguimos buscando cuestiones relacionadas con temas a vacunación VIP o no, lo usamos para la campaña. Así que bienvenido sea también que lo podamos dialogar. Así que muchísimas gracias por estos minutos y un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo a vos, Nico, gracias.
Ezequiel Navarro, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Quédese. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua, o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y ya mismo vamos a saludar al licenciado Roberto Ortega para hablar de economía. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Muy bien, por suerte, Roberto. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Contanos. Mira, vamos a aprovechar de que está en discusión en estos días la modificación propuesta por Massa para el impuesto a las ganancias, para hablar un poquitito más conceptualmente, un poquito más arriba del debate que normalmente se da en diputados. Para decir que este es un claro ejemplo que la Argentina trabaja con algo que uno podría llamar populismo impositivo. ¿Qué es el populismo impositivo? De que nosotros siempre estamos modificando, haciendo parche, buscándole las cuestiones a los impuestos que son progresivos, como impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos, como lo quieras llamar, y no discutimos nunca lo de fondo, que es todo lo distorsivo que tiene el sistema impositivo argentino, como el IVA, como ingresos brutos, como el impuesto a la inflación, que es un impuesto que se le cobra a toda la población, pero sobre todo a los pobres. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo la política argentina en general, porque el proyecto es de Massa, pero hoy salió un proyecto de Juntos por el Cambio que pide que el mínimo sea de 531.000 pesos, es decir, que dejaría de pagar prácticamente todo el mundo impuesto a las ganancias, cuando debería, digamos, estar pensándose al revés, de cómo hacer de que por ahí el piso sea chico, póngale 150.000 pesos, que es lo que puede un piso chico, 150.000 vamos a aclarar, pero que después haya una progresividad muy importante hacia arriba. Es decir, que se arranque con alicuotas pequeñas, 2, 3, 4%, y que los que realmente ganan mucho dinero en términos de ingresos personales paguen mucha ganancia. Esto es lo que en la Argentina permanentemente se huye, desde todos los partidos políticos que hay en Argentina, y que es uno de los grandes males que tiene la Argentina, porque como los impuestos que se cobran son aquellos de que no los sentís en el bolsillo, porque cuando vos comprás cualquier cosa, estás pagando 21 de IVA, por ahí pagás como 30% de ingresos brutos por toda la cadena que tiene, pagás un montón de impuestos específicos que hay en diferentes productos, y que eso no lo notás porque vos lo vas y lo pagás en el supermercado y después eso lo paga una empresa. Lo que uno paga, o lo que pagan algunos sectores medios, que es lo que hace ruido, permanentemente estamos viendo cómo no lo tienen que pagar
para que los pobres y las personas de menores ingresos paguen IVA, paguen ingresos brutos y paguen inflación. Yo creo que la Argentina se debe un debate de esto. Se debe un debate de tener un sistema impositivo como es en todos los países del mundo. En todos los países que nosotros miramos, cuando hablas de Suecia, cuando hablas de Finlandia, de todos esos países que siempre se ponen como ejemplo de porque son de carácter de izquierda, por decirlo de alguna forma, pero funcionan bien, funcionan con un tipo de impuestos totalmente progresivos, que personas prácticamente todo el mundo paga, pero digamos, con una progresividad importante desde el que menos gana hasta que el más gana. Este es el debate que se tiene que dar en Argentina en los próximos años, esperemos que lo podamos dar. Seguramente. Roberto, si te parece, vamos a puntualizar este tema, porque es muy interesante en los próximos encuentros, y te agradecemos por ahora. Un abrazo grande. No, gracias a vos. Un abrazo grande para vos. El licenciado Roberto Ortega y la economía, un tema que da para larguísimo, así que seguramente en las próximas emisiones lo estaremos compartiendo. Ahora no tenemos más tiempo, por eso los despedimos y les agradecemos. Los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.